Hola, soy la morfóloga Edith Martínez Martínez. Hoy vamos a estudiar la anatomía de los músculos de la cabeza. Los músculos de la cabeza, colegas, se derivan del mesodermo de los arcofaringios primero y segundo. Acuérdate que tenemos 6 arcofaringios, 5 van a quedar y uno no se va a formar, que es el quinto arcofaringio. Por tal motivo podemos observar que el primer arcofaringio va a estar inervado por el nervio trigémino, el segundo está inervado por el nervio facial, el tercer arcofaringio recibe inervación del glosofaringio y el cuarto y el sexto arcofaringio recibe inervación del vago. El cuarto por el nervio laringio superior y el sexto por el nervio laringio inferior. El arco faringio que no se forma es el quinto arco faringio, ese forma las branquias en los peces. Vamos a estudiar al primer arco faringio. El primer arco faringio recibe inervación del nervio mandibular. Acuérdate que el trigémino tiene 3 ramas, la oftálmica y la maxilar es sensitiva, y el único que es mixto es el nervio mandibular, tiene tanto rama motora como sensitiva. ¿Cuáles son los músculos que se derivan de este primer arco faringio? Se van a originar los músculos de la masticación. El músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo lateral y pterigoideo medial. También se origina el vientre anterior del músculo digástrico. El músculo miloioideo es el otro músculo que se va a originar. El músculo miloioideo, que es este que estamos delimitando, es el que forma el piso de la cavidad oral. De este arco faringio se origina el músculo tensor del tímpano, o también llamado músculo del martillo. Y vamos a tener también en el paladar al músculo tensor del velo del paladar. El segundo arco faringio que vemos aquí va a estar inervado por el nervio facial y origina a los músculos de la expresión facial, al músculo estapedio o del estribo. Acuérdate que el del segundo arco faringio es el estapedio, inervado por el nervio facial, y del primer arco faringio fue el músculo del martillo, inervado por el trigémino. Vamos a tener también al músculo estiloioideo. Miren, este es la apófisis estiloides y este es el hueso ioides. Entonces, este es el músculo estiloioideo. También se va a originar el vientre posterior del músculo digástrico. El músculo digástrico es un músculo, como su nombre lo dice, tiene 2 vientres. Se va a insertar el vientre posterior en la apófisis mastoides, como lo vemos aquí, y se continúa a través de una polea que tiene el hueso ioides. Este que vemos aquí es el vientre anterior del músculo digástrico, pero es el origina el primer arco faringio. Y de este arco faringio, colegas, se originan los músculos auriculares. El auricular anterior, el superior y el posterior. Con respecto al tercer arco faringio, este no contribuye a la cara y da origen al músculo estilofaringio. Aquí vemos la apófisis estiloides y vemos la faringe, estilofaringio. Este inervado por el glosofaringio, noveno par craneal. El cuarto arco faringio, colegas, recibe inervación del nervio laringio superior, rama del vago, y va a originar al músculo cricotiroideo. Este es el cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides de la laringe, y este es el músculo cricotiroideo. Y vemos la rama externa del nervio laringio superior inervando al músculo. Otro músculo que se va a formar de este arco faringio es el músculo elevador del velo del paladar. Este es el músculo elevador del velo del paladar. Acuérdate que este es el músculo tensor del velo del paladar. Y también se va a originar los músculos constrictores, constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. El sexto arco faringio va a ser que el mesodermo de esa región origina los músculos intrínsecos de la laringe, que van a estar inervados por el nervio laringio inferior o nervio laringio recurrente, rama del nervio vago. Vamos a identificarlo. Músculo cricotiroideo. Miren, este es el cartílago tiroides
Este es el cartílago cricoides, entonces el músculo cricotiroideo. Músculo tiroaritenoideo, cartílago tiroides, cartílago aritenoides, tiroaritenoideo. Cricoaritenoideo posterior, este es el cartílago cricoides, este es el cartílago aritenoides, cricoaritenoideo posterior. Cricoaritenoideo lateral. Estos dos son los cartílagos aritenoides, entonces sería el músculo aritenoideo transverso, y aritenoideo oblicuo. Y el músculo que se encuentra en la parte inferior es el músculo vocal. Ahora vamos a continuar con los músculos de la expresión facial. Estos músculos se localizan por debajo del tejido subcutáneo y la piel, del cuero cabelludo, de la cara y la porción anterior de la región cervical. Su principal función, colega, es modificar las expresiones faciales al desplazar los músculos sobre la superficie de la piel. Como ya mencionamos, se originan del mesodermo del segundo arco faríngeo. Aquí vemos pintado de amarillo y observamos el origen de estos músculos de este mesodermo branquial. Están inervados por el séptimo par cráneo. Para continuar con esto, vamos a estudiar al séptimo par craneal. Colega, los pares craneales no son difíciles, la verdad son fáciles de aprender. Número 1, el nervio facial cuando sale del cráneo emerge de la base del cráneo por el agujero estilomastoideo. Cuando se origina va a dar la rama auricular posterior, aquí la estamos viendo. Esta rama auricular posterior inerva la región auricular, la región mastoidea, pero en el músculo va a inervar al vientre occipital del músculo occipito frontal. El nervio facial tiene dos divisiones. La división superior se llama temporofacial y la división inferior cervicofacial. De la división temporofacial se origina el ramos temporales, aquí lo vemos. Estos ramos temporales, colegas, van a inervar al vientre frontal del músculo fronto-occipital o occipito-frontal, al músculo orbicular de los ojos y al músculo corrugador superciliar o músculo superciliar. Vamos a tener la rama cigomática, aquí la vemos. Acuérdate que todo esto fue ramos temporales. Esta es la rama cigomática. Y la rama cigomática va a inervar parte del músculo orbicular de los ojos junto con el ramo temporal. Ahora vamos a tener el ramo bucal superior. El ramo bucal superior, colega, pertenece a la división temporofacial y el ramo bucal inferior pertenece a la división cervicofacial. Entre ambos ramos van a inervar al músculo prócer, al transverso de la nariz, a la porción alar del músculo nasal, al elevador del labio superior y del ala de la nariz, al orbicular de los labios, al elevador del labio superior, al cigomático menor, al cigomático mayor, al músculo bucinador, al músculo elevador del ángulo de la boca y también al músculo risorio de Santorini. Ahora vamos a tener otra rama de la división cérvico-facial, es el ramo marginal mandibular. Este va a inervar al músculo depresor del labio inferior y al músculo mentoniano. El ramo cervical, que viene igual de la división cérvico-facial, nos va a inervar al músculo platismo. Ahora vamos a identificar entonces las ramas de las divisiones del nervio facial. De la división temporofacial, colega, originamos el ramo temporal, el ramo cigomático y el ramo bucal superior. De la división cérvico-facial vamos a originar el ramo bucal inferior, el ramo marginal mandibular y el ramo cervical. A continuación vamos a explicar los músculos de la expresión facial. El primer músculo que vamos a platicar es el músculo orbicular de los ojos. Este músculo cierra el párpado y su porción orbitaria lo cierra de manera firme y su porción palpebral lo hace suavemente.
Aquí identificamos al músculo orbicular de los ojos y vemos que la inserción proximal corresponde al borde medial de la órbita, al ligamento palpebral medial y al hueso lagrimal. Su inserción distal va a estar dado en la piel periorbitaria y en los tarsos. Acuérdate que los tarsos son cartílagos que se encuentran en el párpado superior y en el párpado inferior. Este músculo está inervado por el ramo temporal y cigomático del nervio facial. Otro músculo es el músculo occipito frontal. Este músculo permite expresar sorpresa y curiosidad, eleva las cejas y arruga la piel de la frente. Aquí lo vemos, ¿ve, colega? Occipito frontal. También lo puedes llamar como músculo fronto-occipital. Su vientre frontal se va a insertar, su inserción proximal es la aponeurosis epicraneal, aquí lo vemos, y su porción distal es la piel de las cejas y la frente. El vientre occipital, su inserción proximal corresponde 2/3 laterales de la línea nucal superior del occipital y su inserción distal es la aponeurosis epicraniana. Quiere decir que la aponeurosis epicraniana es el encuentro entre los dos vientres del músculo occipito frontal. Su inervación, ramos temporales del nervio facial. Ahora vamos a estudiar al músculo corrugador superciliar. También se le conoce como músculo superciliar. Este músculo superciliar expresa preocupación. Desciende la ceja en dirección inferomedial. Aquí lo podemos observar. Este músculo, su inserción proximal es el extremo medial del arco superciliar y se va a insertar distalmente a la piel de la porción lateral del arco supraorbitario y del borde supraorbitario. Va a estar inervado por el ramo temporal del nervio facial. Otro músculo que tenemos es el músculo prócer. Expresa disgusto, como lo podemos ver aquí, y desciende el extremo medial de la ceja y arruga la porción del dorso de la nariz. Este músculo prócer, aquí lo vemos, va a estar insertado por la aponeurosis de los huesos nasales y cartílago laterales. Esa es la inserción proximal y la inserción distal corresponde a la piel de la parte inferior de la frente y de la región superciliar. Está inervado por ramo temporal del nervio facial. Con respecto al músculo orbicular de los párpados, tenemos otro músculo dentro de él, se llama el músculo Horner. Este músculo Horner, colegas, permite dilatar y orientar a los puntos lagrimales para favorecer las lágrimas hacia la vía lagrimal. Acuérdate la vía lagrimal, glándula lagrimal, porción superolateral, conductillos lagrimales, la lágrima en la superficie del ojo, se parpadea, va al lago lagrimal, aquí vemos la carúncula lagrimal, las papilas, lógico, lagrimales superiores e inferiores, lo van a llevar los conductos lagrimales que van a parar al saco lagrimal y conducto nasolagrimal. Aquí hay un músculo que se llama Horner. Lo vemos aquí, ve, colega, este es el músculo Horner. Es parte del músculo orbicular de los párpados. Este músculo se va a insertar en la cresta del unguis y su inserción distal corresponde a los músculos orbiculares y a los puntos lagrimales. Por eso cuando nosotros bostezamos salen lágrimas por los párpados. ¿Por qué? Porque el Horner comprime al saco lagrimal, a las papilas lagrimales y él pulsa la lágrima que esté contenida en ese momento en el lago lagrimal y en la porción intermedia de las vías lagrimales. Otro músculo que vamos a estudiar, colegas, es el músculo transverso de la nariz. Su principal función es ampliar los orificios nasales anteriores o narinas y desciende el cartílago lateral de la nariz. Expresa también disgusto. Aquí lo podemos observar, el músculo transverso de la nariz. Tiene una inserción proximal en el dorso de la nariz y su inserción distal es en los cartílagos laterales de la nariz. Está inervado por el ramo bucal del nervio facial.
Ahora vamos a estudiar el músculo elevador del ala de la nariz. Este igual permite el ensanchamiento, pero transversal, de las narinas. Expresa esfuerzo o ira. Este músculo se va a insertar, el elevador del ala de la nariz, en la piel de la porción orbitaria del maxilar superior, y su inserción distal es en los cartílagos laterales de la nariz. Aquí vemos al músculo elevador del ala de la nariz. Está inervado por el ramo bucal del nervio facial. Ahora vamos a ver el músculo orbicular de la boca. Este cierra la hendidura bucal o la abre, es como un esfínter, protruye los labios cuando se va a besar y resiste la distensión cuando se sopla las mejillas. El músculo orbicular de la boca es este. Su inserción proximal es la piel de la parte medial del maxilar y la mandíbula y el ángulo de la boca y la piel peribucal. La inserción distal, colega, corresponde a la mucosa de los labios. Está inervado por el ramo bucal del nervio facial. Ahora vamos a ver el músculo elevador del labio superior. Este muestra tristeza. Es un músculo dilatador, como podemos observar, de la boca. Eleva y origina una eversión del labio superior. En otra palabra, evierte el labio hacia afuera. Este músculo se va a insertar, inserción proximal en la piel del borde infraorbitario y la inserción distal en la piel del labio superior. Acuérdate que el elevador del labio superior también comparte el mismo origen que el elevador del ala de la nariz. Está inervado por ramo bucal del nervio facial. Ahora vamos a tener el músculo cigomático menor. Muestra tristeza, eleva el labio superior, como lo podemos ver en esta imagen. Y el músculo cigomático menor, aquí lo vemos, está insertado en la piel de la cara anterior del hueso cigomático o malar y termina en la piel del labio superior. Está inervado por el ramo bucal del nervio facial. Ahora vamos a ver el músculo bucinador. Este permite soplar y resiste la distensión. Si nosotros colocamos nuestro dedo aquí en contra de la presión de los carrillos y de la mejilla en la región geniana, pues vamos a identificar la fuerza del músculo bucinador. Actúa junto con la lengua para mantener el alimento en las caras oclusales de los dientes. Aquí vemos el músculo bucinador. Este músculo, su inserción proximal es en la piel de la región de la mandíbula, procesos alveolares del maxilar y mandíbula y en el rafe pterigopalatino o pterigomandibular. Y su inserción distal es en el ángulo de la boca, cerca del músculo orbicular de la boca. ¿Por qué dije rafe pterigopalatino y pterigomandibular? Estos rafes se continúan en todo lo largo de la región pterigomandibular. ¿Quién lo inerva? El ramo bucal del nervio facial. Cuando estamos hablando del músculo bucinador, tenemos que platicar del conducto de Stenón. El conducto de Stenón, colega, es el conducto de la glándula parótida. Aquí vemos la glándula parótida, que es el elemento relacionado con el nervio facial. Es más, los ramos que estudiamos hace rato, temporofacial, cervicofacial, se originan en la profundidad de la glándula parótida, en su tercio posterior. Entonces, este conducto de Stenón emerge del borde anterior de la glándula parótida. Y cuando va emergiendo, colegas, se relaciona primero con el músculo macetero, pero perfora al músculo bucinador. ¿Para qué? Para que vaya a acabar, o mejor dicho, desemboque en los carrillos, a la altura del segundo molar superior. Aquí lo vemos, este conducto perforó aquí al músculo bucinador y entró a la altura del segundo molar superior en la mucosa de los carrillos. Aquí lo vemos. Ese es el orificio de desembocadura del conducto de Stenón. Quiere decir que la saliva originada por la glándula parótida va a emerger a la altura del segundo molar superior de ambos lados. Cuando se contrae el músculo bucinador, comprime el conducto de Stenón y permite, lógico, la salida de la saliva de la glándula parótida. Esta glándula solamente funciona, colega, cuando estamos alimentándonos, en otra palabra, cuando estamos comiendo. Mientras funcionan las glándulas accesorias o salivales inferiores,
que vienen siendo la sublingual y la submandibular, en caso que queramos mantener la cavidad oral lubricada por la saliva, pero la glándula parótida solamente cuando estamos masticando la comida. Ahora vamos a platicar del músculo cigomático mayor. Este nos permite sonreír, muestra felicidad o cuando nos estamos burlando de alguien. El músculo cigomático mayor, su inserción proximal es en la piel de la cara lateral del arco cigomático, del hueso cigomático, al ángulo de la boca. Aquí lo podemos ver. Repito de nuevo, va de la piel de la cara lateral, del hueso cigomático, el hueso malar. Me acordé del arco cigomático. Y va directamente al ángulo de la boca. Está inervado por el ramo bucal del nervio facial. Ahora vamos a tener al músculo elevador del ángulo de la boca. Este realiza muecas y sonrisa. Ensancha la hendidura de la boca, como podemos ver aquí, y este músculo se va a insertar en la piel de la porción infraorbitaria del hueso maxilar y va a ir directamente al ángulo de la boca, como lo estamos viendo aquí. El músculo elevador del ángulo de la boca. Está inervado igual por el ramo bucal del facial. Ahora vamos a tener el músculo risorio de Santorini. Permite realizar muecas y sonrisa. El risorio de Santorini va en la fascia de la región parotidia y piel de la mejilla y se dirige hacia el ángulo de la boca. Igual, inervación, ramo bucal del facial. Ahora vamos a ver el músculo depresor del ángulo de la boca. Es un músculo que nos permite la expresión de tristeza o desagrado. Desciende la comisura labial bilateral, como lo estamos viendo aquí. Y este músculo se va a insertar, colega, tejido subcutáneo de la parte anterolateral del cuerpo de la mandíbula y va a parar al ángulo de la boca. Aquí lo vemos. Este está inervado por el ramo marginal de la mandíbula o también algunos lo conocen como nervio mandibular marginal del séptimo par craneal. Ahora tenemos al músculo depresor del labio inferior. Este muestra tristeza, desciende y produce eversión del labio inferior. Y este lo vamos a insertar, colegas, en el platisma y tejido subcutáneo del cuerpo de la mandíbula y va a parar al labio inferior, como lo vemos aquí. Está inervado por el ramo marginal de la mandíbula del facial. Ahora vamos a estudiar el músculo mentoniano. Indica duda, eleva y protruye el labio inferior, eleva la piel del mentón. Toda esta zona está influida por el músculo mentoniano. Este músculo, colega, se inserta en la piel del cuerpo de la mandíbula y termina en el surco mentolabial en la piel de esta región. Está inervado por el ramo marginal de la mandíbula del facial. Ahora vamos a ver el músculo platisma o también llamado músculo cutáneo del cuello. Este músculo transmite tensión y estrés, tensa la parte inferior de la cara y del cuello. Por tal motivo está insertado en el tejido subcutáneo de la región supraclavicular e infraclavicular y asciende para insertarse en la piel del cuerpo de la mandíbula, la mejilla o región geniana y el labio inferior. Está inervado por el ramo cervical del nervio facial. Hemos concluido los músculos de la expresión facial. Ahora vamos a estudiar los músculos de la masticación. Estos músculos actúan durante el proceso de masticación de alimento y movimiento de la articulación temporomandibular. Derivan del mesodermo del primer arco faríngeo, porque acuérdate que los músculos de la expresión facial fue del segundo arco faríngeo. Están inervados por el ramo motor del nervio mandibular, tercera rama del trigémino. El primer músculo que vamos a describir de los músculos de la masticación es el músculo temporal. Eleva y cierra la mandíbula, desplaza la mandíbula hacia atrás durante la masticación y observamos al músculo temporal. Inserción proximal en la fosa temporal y en la fascia temporal. Su inserción distal es en la apófisis coronoides, borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, y podemos observar que este músculo tiene forma de un abanico.
Se extiende en la porción anterior, media y posterior de la región temporal. Su inervación, ramos temporales profundos del nervio mandibular. Ahora vamos a platicar del músculo macetero. Eleva y cierra la mandíbula durante la masticación, permite la protrusión de la mandíbula y aquí observamos al músculo macetero. Este músculo, su inserción proximal es en el borde inferior y cara medial del proceso maxilar del hueso malar, así como en el arco cigomático. Su inserción distal es en la cara lateral de la rama ascendente de la mandíbula y en el ángulo de la mandíbula o gonio. Entonces podemos observar que es un músculo en forma de cuadrilátero. Aquí lo vemos. Está inervado por el nervio macetérico. Este nervio macetérico es originado del nervio mandibular. Ahora vamos a tener al músculo pterigoideo lateral. Bilateralmente, cuando ambos músculos se contraen, protruyen la mandíbula y descienden el mentón. Unilateralmente mueve la mandíbula hacia el lado contralateral y permite el movimiento de lateralización de la masticación. Aquí podemos observar el músculo pterigoideo lateral. Su inserción proximal es en la porción infratemporal del ala mayor del efenoides. A esta porción, colega, se le llama cabeza superior y la inserción distal de la cabeza superior es en la cápsula y disco articular de la articulación temporomandibular. La cabeza inferior, que podemos observar aquí, esta, colega, se va a insertar en la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y su inserción distal va a ser en el cuello del cóndilo de la mandíbula. Una pregunta clásica de los exámenes de anatomía es: ¿cuál es el músculo que se inserta en la cápsula y disco articular de la articulación temporomandibular? Y la respuesta es el músculo pterigoideo lateral. Es importante porque este músculo puede desgarrar a la articulación temporomandibular. Y está inervado por el nervio pterigoideo lateral, rama del nervio mandibular del trigémino. Ahora vamos a platicar el músculo pterigoideo medial. Eleva la mandíbula y actúa de forma sinérgica con el músculo macetero. Tanto el pterigoideo medial como el músculo macetero son músculos fuertes de la masticación. Permite el movimiento de protrusión. Y aquí lo vemos, miren, colega, el músculo pterigoideo medial. Este músculo, su inserción proximal es en la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y también se inserta en el proceso piramidal del hueso palatino. Y su inserción distal es en la cara medial de la rama ascendente de la mandíbula. Está inervado por el nervio pterigoideo medial del nervio mandibular. Que hemos concluido los músculos de la masticación, ahora vamos a platicar de la articulación temporomandibular. Esta articulación está conformada por el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea del arco cigomático del hueso temporal. Es una articulación que su principal motor es la gravedad. Por lo tanto, los músculos masticatorios son activos contra la resistencia de esa gravedad. Por lo tanto, cuando nosotros cerramos la boca, lo hacemos a través de la contracción del músculo temporal, macetero y pterigoideo medial. Pero si queremos abrir la boca, aparte de la gravedad, tendríamos al músculo pterigoideo lateral, el músculo suprayoideo y el músculo infrayoideo. Si queremos protruir o hacer protrucción del mentón, es a través de los músculos pterigoideo lateral, macetero y pterigoideo medial. Si hacemos una retrucción del mentón, está otorgada por el músculo temporal y el músculo macetero. Y los movimientos de molturación y masticación está otorgado de manera ixolateral por el músculo temporal, contralateral al músculo macetero, pterigoideo lateral, contralateral y pterigoideo medial, contralateral. Si nos damos cuenta, son 3 músculos que se contraen contralateral y solamente el temporal lo hace ixolateral. Un ejemplo, se contrae el músculo temporal derecho
y por tal motivo el macetero pterigoideo medial, pterigoideo lateral izquierdo se va a contraer para hacer el movimiento de la masticación o molturación, que es la masticación que hacemos y trituración de los alimentos. Hemos concluido los músculos de la masticación. Ahora vamos a iniciar los músculos del globo ocular. Los músculos extraoculares están conformados por 6 músculos que tienen los siguientes movimientos. Si el movimiento es en el eje vertical, corresponden aducción y abducción, aproximación y separación. Si el eje transverso, colega, es elevación y descenso. Si el eje corresponde antero-posterior, es rotación medial y rotación lateral. Vamos a describir al músculo Ahora vamos a describir a los músculos extraoculares. Estos músculos presentan 3 ejes de movimiento. Si es el eje vertical, colega, es movimiento de separación y aproximación. Ahora vamos a describir a los músculos extraoculares. Si corresponde al eje vertical, colega, los movimientos son aducción y abducción. Si el eje transverso es elevación y descenso. Si el eje es antero-posterior es rotación medial y rotación lateral. Los músculos extraoculares actúan en conjunto para mover al globo ocular. Vamos a empezar su estudio con el músculo oblicuo mayor. El oblicuo mayor, colega, tiene los siguientes movimientos. Se dirige hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro. Ese es el movimiento hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro. Este músculo se va a insertar, inserción proximal, en el cuerpo del esfenoides. Su inserción distal, colega, se dirige hacia adelante y cambia de dirección cuando su tendón pasa por dentro de un anillo fibroso o también llamado polea del gran oblicuo del ojo y termina insertándose en la esclerótica de la profundidad del músculo recto superior. Su inervación, el nervio troclearo patético, cuarto par craneal. El oblicuo mayor o superior, como ya platiqué, tiene una polea. Miren, aquí la mostramos. Este es el músculo y este es su polea de reflexión. Entonces el músculo cambia de dirección, se dirige, lógico, de adentro hacia afuera, para venirse a insertar por debajo del músculo recto superior. Como ya mencioné, este músculo dirige el ojo hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro. Ahora vamos a hablar del oblicuo menor o inferior. Sus movimientos son a la inversa. Este va hacia afuera, hacia arriba, fíjense, hacia afuera, hacia arriba y hacia rotación lateral, ¿ok? Acuérdense que el oblicuo mayor fue hacia adentro, este fue hacia afuera, ¿ok? Va hacia arriba y hacia afuera. Si lo vemos sería hacia arriba y hacia afuera. ¿Y dónde se va a insertar? Su inserción proximal corresponde a la porción anterior de la pared inferior de la órbita. Aquí lo vemos, esta exactamente es la porción anterior de la pared inferior de la órbita. Y su inserción distal, colega, es en la esclerótica, en la profundidad del recto lateral. Vuelvo a repetirte, este músculo va hacia afuera y hacia arriba, es un movimiento. Rotación lateral. Inervación, tercer par craneal, motor ocular común. Vamos a describir al músculo recto superior. Sus movimientos son hacia arriba, hacia adentro y una rotación medial. Se va a insertar inserción proximal, anillo tendinoso de zinc. Inserción distal, lo vamos siguiendo, es por detrás de la unión esclerocorneal. Inervación, tercer par craneal, motor ocular común. El recto inferior, colega, desciende hacia abajo, hacia adentro, porque hace una aducción, pero al mismo tiempo hace una rotación lateral. Él lo vamos a insertar igual en el anillo tendinoso común de zinc, y su inserción distal, como lo podemos ver aquí, se hace en la esclerótica posterior a la unión esclerocorneal.
Está inervado igual por el tercer par craneal motor ocular común. Ahora tenemos el recto lateral. El recto lateral, su principal función es abducción hacia afuera. Este músculo recto lateral se va a insertar igual en el anillo tendinoso común de zinc y se inserta posterior a la unión esclerocorneal. Inervación es el motor ocular externo o aducen que corresponde al sexto par craneal. El recto medial tiene una abducción hacia adentro y por lo tanto el recto medial, como podemos ver aquí, se va a insertar en el anillo tendinoso común de zinc, se dirige hacia adelante y acaba en la esclerótica en la parte posterior de la unión esclerocorneal. Su inervación es por el tercer par craneal motor ocular común. Con respecto al anillo tendinoso de zinc, aquí lo observamos, colega. Es un anillo que se inserta alrededor del orificio óptico y de la fisura orbitaria o hendidura esfenoidal. Este anillo, si lo identificamos por arriba de él, se relaciona con la arteria oftálmica y el nervio óptico. Por abajo va a estar relación con la vena oftálmica. Por fuera se relaciona con el nervio lagrimal, con el nervio frontal, ambos son ramos del nervio oftálmico, y con el nervio troclear, que es el cuarto par craneal. Y por dentro se relaciona, colega, con la vena oftálmica superior, el ramo superior del tercer par craneal, motor ocular común, el nervio aducen, sexto par craneal, el ramo inferior del tercer par craneal y el nervio nasociliar, ramo del nervio oftálmico, del primera rama del trigémino. Esta es la relación que tiene el anillo tendinoso de zinc, que permitió la inserción del recto superior, del recto inferior, del recto medial y del recto lateral. Ahora vamos a describir los músculos del oído. Son los músculos motores de los huesecillos del oído. Efectúa el movimiento activo del martillo y del estribo durante el movimiento de la membrana timpánica. El músculo del martillo se origina del primer arco faríngeo, es inervado por el nervio mandibular, y el músculo del estribo o estapedio se origina del segundo arco faríngeo y recibe inervación del facial. Vamos a platicar del músculo tensor del tímpano. Evita que las vibraciones sonoras se transmitan con más dificultad hacia el oído interno. Por tal motivo, protege al oído de sonidos fuertes. ¿Por qué? Pone tensa la membrana timpánica y esto origina que aumente la presión del líquido del oído interno, de la cóclea y del vestíbulo, de los líquidos perilinfa y endolinfa, y de esta forma no se transmita el sonido hacia la cóclea. Es un músculo fusiforme de 25 milímetros de longitud aproximadamente. Su inserción proximal, colega, es en la parte anterosuperior de la porción cartilaginosa de la tuba auditiva y en las paredes del conducto del músculo del martillo o tensor del tímpano. Su inserción distal es en la parte inferior de la cara medial del cuello del martillo. Su inervación, el nervio del músculo del martillo, ramo del nervio pterioideo medial, que es rama del nervio mandibular del trigémino. Ahora vamos a platicar del músculo estapedio. Este músculo se contrae con los sonidos débiles, aumentando la percepción del oído y facilitar la transmisión de las ondas sonoras. Por lo tanto, aumenta la vibración de la membrana timpánica para transmitir las vibraciones a través del líquido intralaberíntico, sobre todo endolinfático, hacia el oído interno y el sonido sea captado por la cóclea, originando una disminución de la presión intralaberíntica, lo opuesto del otro que aumentaba la presión. Y aquí vemos el músculo estapedio o músculo del estribo. Inserción proximal, conducto del músculo del estribo, ubicado en la pared posterior de la caja timpánica. Inserción distal en la parte posterior del cuello del estribo. Inervación, nervio del músculo estribo, ramo del nervio facial del séptimo par craneal. Colega, hemos concluido los músculos de la cabeza, vimos a los músculos faciales, a los músculos masticatorios, a los músculos del ojo y también al músculo del oído.